Bien, buenos días. El tema de hoy día corresponde al estudio de la oración y sus clases. Tenemos en la separata 24, entonces, la oración tiene una variabilidad amplia en cuanto a tipos o manifestaciones como clases dentro de la expresión oral. Entonces, en el enunciado, cuando desarrollamos la lectura de un texto obedece a encontrar diferentes estilos o modelos de oración. Entonces, desde ese punto de vista, la oración también está diferenciado en lo que es sujeto y predicado. Entonces, o también llámese oración bimembre o que conforman dos elementos, sintagma nominal, sintagma verbal, o llámese también grupo nominal, grupo verbal, o llámese, por ejemplo, simplemente como frase nominal o frase verbal. Entonces, también las oraciones pueden diversificarse en cuanto a su estructura, por ejemplo, oración bimembre como oración unimembre. Además, de acuerdo a la manifestación expresiva del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas, interrogativas, desiderativas, exclamativas, oraciones negativas, o básicamente oraciones en sentido enunciativo, en afirmativo o negativo, ¿no? Entonces, de acuerdo al estado anímico de la persona, ¿no? Cómo lo dice, cómo lo expresa. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una diversidad en cuanto a la expresión. Entonces, la oración necesariamente tiene que tener un verbo conjugado Buenos días, dentro de su profesor. estructura. Buenos días. Entonces, en esa estructura verbal, vamos a tener en cuenta qué cosa. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El verbo debe estar manifestado en un estilo y forma básicamente de acuerdo a un accidente gramatical. Entonces, pero dentro del texto de la frase, la oración ya no va a necesitar, perdón, algunas palabras o frases no necesariamente van a tener verbo, puede no tenerla. Entonces, en ese caso se considera como oración unimembre. Por ejemplo, cuando se tenga un acontecimiento, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, entonces el partido se está dando y sorpresivamente ahí existe un gol. ¿Qué hizo la gente? ¡Gol! Entonces, dentro de ese texto, si yo digo en el texto, el público de ambos bandos, de los equipos que estaban compitiendo, estaban esperando un desenlace, pero era algo rutinario donde en ninguna del bando de los equipos se presentaba acontecimientos de poder colocar un gol. Pero sorpresivamente en un saque de esquina de un córner y un cabezazo se presenta un gol. Entonces la gente dice gol. Ese gol sin tener un verbo se convierte en una oración. Entonces es en caso de oración unimembre. O sorpresivamente, por ejemplo, se presenta un terremoto y mucha gente dice Jesús o Jesús, María y José en forma expresiva de interrogación. Sin tener verbo, esa frase expresiva también se convierte en una oración. Que no siempre una frase, una frase siempre va a ser frase sin ser oración. Algunas frases se convierten en oración dentro del texto o dentro del diálogo o dentro de la interlocución. Entonces, ahora veamos. Bien, identifica si los enunciados son verdaderos o falsos. Dice, la oración simple es aquella que tiene más de un verbo conjugado. Falso. Una oración simple solo tendrá un verbo. No. Una oración simple, como su nombre lo indica, la Sería palabra falso. simple implica la presencia Digo, de un sería solo falso. verbo. Entonces ahí el enunciado es falso. Bien, cuando dice la oración simple es aquella que tiene más de un verbo, no. Si tiene un verbo es oración simple. Si tiene más de un verbo, está ya en condición de compuesto. Ahora, en B, la oración dubitativa expresa orden, prohibición o petición. Entonces, no es orden, ni es prohibición, ni petición. La oración dubitativa es duda, entonces es falso. El enunciado B es falso. En la oración C, la oración subordinada depende de una oración para tener sentido. La oración subordinada depende
de otra oración para tener sentido. Desde luego que es verdadero este enunciado. Es verdadero. ¿Por qué? Porque la oración subordinada, como su nombre lo indica, depende de otra oración principal. Entonces, es verdadero ese enunciado. Ahora, la oración enunciativa expresa algo real. ¿Qué es una oración enunciativa? No, yo desarrollo la clase, yo observo un paisaje o diseño un plano. Entonces, es un enunciado. Entonces, la oración enunciativa expresa algo real y objetivo, verdadero. El enunciado es verdadero. En este caso, la oración interrogativa es aquella que solicita información, verdadero, ¿no? ¿Dónde se encuentran las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Entonces, en la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, toda oración interrogativa solicita una información básica. Una información básica. Bien, veamos acá. Ejercicio 2. Identifica y marca las clases de oraciones según la naturaleza del verbo. Bien, según la naturaleza del verbo. Entonces, tenemos, que nos dice que marca las oraciones, clases de oración según la naturaleza del verbo. Los verbos pueden ser transitivos, intransitivos, verbos regulares, irregulares, ¿no? Verbos pronominales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, verbos impersonales. Entonces ahí básicamente es importante conocer un poco de lo que es el verbo. Hay, por ejemplo, hay verbos regulares, hay verbos irregulares, verbos impersonales, verbos transitivos, intransitivos, verbos pronominales. Entonces, en función a eso, está la clasificación de los verbos. Bien, entonces, tenemos lo siguiente ahí. Entonces, según la naturaleza del verbo. Entonces tenemos atributiva, predicativa, normal, verbal, proposición, concordancia, simple, compuesta y copulativa, predicativa. Entonces, cuando ya vimos en el enunciado 1, mayormente de estas clasificaciones, algunas de ellas, por ejemplo, la simple compuesta existe. Entonces, mayormente cuando se trabaja con verbos simples y compuestos, más está la respuesta de copulativa o predicativa. Entonces, las oraciones copulativas son aquellos verbos que trabajan con verbos regulares y también, de preferencia, con el verbo cero estar. Cuando aparece el verbo cero estar, es una oración copulativa, que se llama también oración predicativa o predicado, ¿no? Entonces, la predicación implica darle una cualificación. Por ejemplo, el verbo cero estar, son, están, fuimos, éramos, serán, eso corresponde a este campo de la copulativa. Bien, de la copulativa. Pasemos al 3. Identifica si son oraciones copulativas o predicativas y escríbelo en los recuadros en blanco. Dice, los niños de primer grado son traviesos. O si dice, la señora estaba preocupada por sus hijos. La señora estaba preocupada por sus hijos. O llámese, Camila miró el reloj con mucha atención. El delincuente parece muy atrevido en su accionar. Observamos cómo se cayó la pelota al agua. Observamos cómo se cayó la pelota al agua. Bien. Entonces, en la primera oración, los niños de primer grado son traviesos. Es una oración copulativa. ¿Y por qué son traviesos? Copulativa? Porque está utilizando el verbo cero estar, del verbo cero estar. En inglés se llama el verbo to be. En inglés también ese verbo es el verbo más importante en el idioma inglés. Verbo to be, ¿no? Entonces, son o están. Entonces, en tiempo pasado yo puedo decir, pues los niños del primer grado eran traviesos en tiempo pasado pretérito. O estando en primaria, los niños del primer grado serán traviesos en tiempo futuro. Entonces, esta es una oración copulativa.
Ahora, la señora estaba preocupada por sus hijos. ¿Cuál es el verbo? Estaba. Entonces, esa es una oración copulativa también. Copulativa. Recuerden, las oraciones copulativas es cuando se trabaja con el verbo ser o estar. Son, serán, fuimos, éramos, estuvimos, etc. Es el verbo ser o estar. ¿Bien? Entonces, verbo copulativo es oración copulativa. En la tercera oración, Camila miró el reloj con mucha atención. Camila miró el reloj con mucha atención. Entonces, ahí, cuando ya no es el verbo ser o estar, ya son otros verbos, en ese caso es oración predicativa. Se llama oración predicativa. Oración predicativa. Oración predicativa. ¿Sí? Camila miró el reloj con mucha atención. Entonces, oración predicativa. En el siguiente caso, el delincuente parece muy atrevido en su accionar. Entonces, eso también. Ahora, el verbo parecer también es oración copulativa. Con el verbo ser o estar o el verbo parecer son copulativos. Entonces, eso corresponde a oración copulativa. Copulativa. Ahora, tenemos en el caso, por ejemplo, observamos cómo se cayó la pelota al lago. Observamos cómo se cayó la pelota al lago. Esa es una oración predicativa. Una oración predicativa. En la última oración, entonces estamos indicando que es una oración predicativa porque se está utilizando el verbo caer. Ejercicio 4. Sintetiza y escribe la información requerida en el siguiente esquema sobre las clases de oración. Bien, entonces tenemos clases de oración por su dependencia o independencia sintáctica. ¿Ya? Entonces, por su independencia sintáctica. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos oración simple. Aquí en el primer espacio del primer renglón ponemos oración simple, guión oración compuesta. Aquí en este primer renglón, oración simple y oración compuesta. Oración simple, guión oración compuesta. Dos tipos de oraciones. Oración compuesta, entre paréntesis, subordinada. Oración subordinada. Entonces, ejemplo de oración simple, ¿no? Los incas construyeron el Machu Picchu. Ejemplo de la oración. Los incas construyeron el Machu Picchu. En oración compuesta, los que fundaron, los que vivieron en el Tawantinsuyo, los que vivieron en el Tawantinsuyo, construyeron el Machu Picchu. Los que vivieron en el Tawantinsuyo construyeron el Machu Picchu. Ya está. En la oración simple hay un solo verbo. En la oración compuesta hay dos verbos. Vivieron y construyeron. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces veamos acá. Analiza los verbos de las siguientes oraciones y escribe si son copulativas o predicativas. Analiza los verbos de las siguientes oraciones y escribe si son copulativos o predicativos. Dice, el examen parece sencillo de resolver. Hemos dicho que el verbo parecer es un verbo copulativo. Entonces esto será una oración copulativa. Entonces simplemente es copulativo ahí. Entonces en ese caso es verbo copulativo o simplemente copulativos. En la siguiente oración, Mónica tiene muchas mascotas en su casa.
Mónica tiene muchas mascotas en su casa. Entonces, ese es verbo copulativo. Aquí agregan copulativo. O perdón, predicativo. El primero es copulativo y acá es predicativo. El verbo tener es predicativo. Un error mío. En el primer caso es copulativo y en de Mónica es predicativo. La tercera oración. El disco esté dentro del cajón de la mesa. O el disco está dentro del cajón de la mesa. Dentro del cajón de la mesa. Hemos dicho que el verbo cero estar, el verbo estar o cero estar es un verbo copulativo. Entonces ahí agregamos verbo copulativo, simplemente copulativo, copulativo, copulativo. ¿Bien? Verbo copulativo. En la cuarta oración, aquel motociclista chocó aparatosamente. Aquel motociclista chocó aparatosamente. Entonces, ese es copulativo, copulativo. Copulativo. Luego, Silvia preparó una torta de chocolate para sus hijos. Silvia preparó una torta de chocolate para sus hijos. Eso también es predicativo. Predicativo. Entonces, en este grupo de oraciones hemos reconocido, como en el ejercicio anterior, verbos copulativos o verbos predicativos, que se pueden relativizar también como oraciones copulativas o oraciones predicativas. Vamos al ejercicio 6. En el ejercicio 6 dice, discrimina y subraya la oración subordinada en el texto. Dice en el texto, ayer por la tarde, coma, Camila compró una bicicleta. Ayer por la tarde, coma, Camila compró una bicicleta. Punto seguido, su padre la acompañó. Su padre la acompañó. Punto seguido, ella escogió una bicicleta. Ella escogió una bicicleta azul. Ella escogió una bicicleta azul que le gustó mucho. Entonces, ¿dónde está la oración subordinada? Las oraciones subordinadas se enlazan con conjunciones subordinadas. Las oraciones subordinadas se enlazan con conjunciones subordinadas. Entonces, dice, ella escogió una bicicleta azul. Acá está. Que le gustó mucho. Esa es la oración subordinada. Toda oración subordinada tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo? Gustó, del verbo gustar. Entonces acá, que le gustó mucho. Entonces, esta es la oración subordinada y la oración principal será, ella escogió una bicicleta azul. Ella escogió una bicicleta azul. De la oración subordinada resaltamos acá que le gustó mucho. Bien, para ser más exacto, vamos a hacer así. 2 rayitas le ponen a la oración subordinada y una raya a toda la oración. Esa raya a toda la oración, esta no es oración simple, esa es oración compuesta. ¿Por qué es oración compuesta? Porque tiene 2 verbos. El primer verbo es escogió. El segundo verbo es gustó. Entonces, a la oración subordinada le ponemos 2 rayitas. Y a toda la oración compuesta subordinada le ponemos una raya. ¿Sí? Vamos al ejercicio 7. Ejercicio 7. ¿Bien? Entonces, en el ejercicio 7 vamos a ver lo siguiente. Organiza las oraciones simples para elaborar oraciones compuestas. Entonces, organiza las oraciones simples para elaborar oraciones compuestas que contengan subordinación. Entonces, cuando el enunciado dice las oraciones simples, ¿no? Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo. Las oraciones compuestas tendrán verbos subordinados. Bien, entonces, tenemos la luna llena alumbra la noche.
La luna llena se ve hermosa. Entonces, ¿qué nos pide? Organizar las oraciones simples para elaborar oraciones compuestas que contengan subordinación. Entonces, una oración simple es la primera. Mire, la luna llena alumbra, el verbo es alumbra la noche. La siguiente también simple. La luna llena se ve hermosa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo construir una oración compuesta que contenga subordinación? La luna llena, anotamos ahí, la luna llena, coma, que se ve hermosa, la luna llena, coma, que se ve hermosa, coma, alumbra la noche, alumbra la noche. Entonces se ha convertido en una oración compuesta subordinada o por subordinación. Repito, la luna llena, coma, que se ve hermosa, coma, alumbra la noche. Entonces ahí ya se convirtió en una oración compuesta que contiene subordinación. Una oración compuesta que contiene subordinación. Vuelvo a repetir, la luna llena, que se ve hermosa, coma, alumbra la noche. En la segunda oración, a Roxana le gusta ver vóley. O también Roxana es muy entusiasta. Roxana es muy entusiasta. Entonces, ¿cómo construimos una oración compuesta por subordinación? Entonces, a Roxana, anotamos ahí a Roxana, coma, que es muy hermosa, a Roxana, coma, que es muy hermosa, coma, le gusta ver vóley, le gusta ver vóley. A Roxana, coma, que es muy hermosa, coma, le gusta ver vóley. Otra, mi profesor es hombre culto. Mi profesor es un hombre culto. Mi profesor estudió 2 carreras. Entonces, en la oración compuesta construiremos en este orden. Mi profesor, coma, que estudió 2 carreras. Mi profesor que estudió 2 carreras, coma, es un hombre culto. Es un hombre culto. Repito, mi profesor, coma, que estudió 2 carreras, mi profesor, coma, que estudió 2 carreras, coma, es un hombre culto. Repito la oración. Mi profesor, coma, que estudió 2 carreras, coma, es un hombre culto. Entonces, la primera oración, la oración subordinada, ¿dónde está ahí? Mi profesor, que estudió 2 carreras, es la oración subordinada. Y la oración principal, ¿cuál? Es un hombre culto. Ahí está el verbo ser o estar. Bien. Pasemos al ejercicio 8. El ejercicio 8. El ejercicio 8 es analiza las oraciones y escribe la clase a la que pertenece. Analiza las oraciones y escribe la clase a la que pertenece. Entonces, las oraciones son los siguientes. Primero, lectura de las oraciones. A ver, Mael, lee las oraciones. Tal vez no conozca la solución a ese problema. Qué alegría me produce verte de nuevo. Que tengas un feliz Navidad. Prohibido estacionarse en esa esquina. Este año se cumple una década de la creación de la empresa. Ya, muy bien. Entonces, dice, tal vez conozcas la solución a este problema. Entonces, esa oración es una oración dubitativa. Anotamos ahí, oración dubitativa, de duda. La palabra tal vez, o las palabras tal vez implican a duda. Entonces, ahí es oración dubitativa. Dubitativa. En B, qué alegría me produce verte de nuevo. Qué alegría me produce verte de nuevo.
qué alegría me produce verte de nuevo. Entonces, esa es una oración exclamativa, porque está entre signos de admiración. Eso es un tipo de oración de acuerdo al estado anímico de la persona. Tanto la interrogativa como la exclamativa o de duda serán oraciones de acuerdo al estado anímico de la persona. Entonces, qué alegría me produce verte de nuevo. Entonces es una oración exclamativa. En la tercera oración, que tengas una feliz Navidad. Que tengas una feliz Navidad. Esa es una oración desiderativa. Esa es una oración desiderativa. Una oración desiderativa es de deseo. El deseo, que tengas una feliz Navidad. Una oración desiderativa. En la oración, prohibido estacionarse en esa esquina. Esa es una orden o mandato. Prohibido, es una orden. Prohibido estacionarse en esa esquina. Esa es oración imperativa. Oración imperativa. Oración imperativa. ¿Bien? Oración imperativa. ¿De acuerdo? Ya, entonces tenemos ahí. Este año se cumple una década de la creación de la empresa. Vuelvo a la oración de la D, que es una oración imperativa. Una oración imperativa es de orden o mandato. No, cuando dicen, por ejemplo, escuchen la clase y cumplan con sus tareas, son órdenes o mandatos, o conocidas también como oraciones imperativas. Entonces, la última oración. Este año se cumple una década de la creación de la empresa. Esa es una oración enunciativa. O sea, la oración enunciativa informa, comunica, aclara. Este año se cumple una década de la creación de la empresa. Es una oración enunciativa. Ejercicio 9. A ver, Andrés lea el ejercicio 9. 9. Compara ambas oraciones, escribe sus clases, luego explica en qué se diferencian. Ya. Natalie, regresas temprano. Natalie, ¿regresas temprano? Muy bien. Entonces, ambas oraciones son distintas. No son, pueden ser similares, pero no iguales. Entonces, tenemos ahí. Dice, Natalie, regresas temprano. Entonces, aquí la oración es imperativa. Es una oración imperativa de orden o mandato. De orden o mandato. En el siguiente. Ya, antes de pasar al siguiente, estoy indicando que la oración imperativa siempre es de orden o mandato hacia el sujeto o el grupo de personas que tenga que pensar. No, pues yo digo, estudia en la clase, también sería una orden o mandato. Francisco, siéntate correctamente en la pizarra. O María, responde las siguientes preguntas. Entonces, son oraciones imperativas o llámese también de mandato. ¿Bien? Veamos en el siguiente caso. Natalie, ¿regresas temprano? En este caso es una oración interrogativa. Es una oración interrogativa. Interrogativa que solicita una información. Que solicita una información básica. Que solicita una información básica. Bien. Entonces, ambas oraciones no son iguales. Bien.
el otro es imperativo y el otro es interrogativo. Ahora, ejercicio 10. Ejercicio 10. Analiza las oraciones y relaciónalas según la clase indicada. Por ejemplo, acá cuando dice analiza, presente indicativo, tiempo presente. Pero acá dice reelabóralas. Cuando un pronombre se pega o se adhiere o va antes de un verbo, ya el verbo toma un nuevo nombre que se llama verbo pronominal. Verbo pronominal. Bien, entonces, dice bien claro acá. Mi tío regresó. Mi tío regresó. Entonces, ahí tenemos. Ya partimos por exclamativa. ¿Cuál es la oración exclamativa? A ver, vamos a ver. Ya. Ya, acá le faltó el signo de interrogación o de admiración. Ya, exclamativa. Fuimos a comprar naranjas, sus intervenciones merecen reconocimiento, quizás el respeto sea más importante. Entonces, ya. En este caso, la exclamativa agregamos acá a la primera alternativa. Mi tío regresó, le agregamos signo de admiración. Entonces, oración exclamativa. La oración exclamativa es, ¿no? Entonces, reelaborar quiere decir, un ratito, reelaborar quiere decir que vamos a escribir. Mejor dicho, iniciamos con signo de admiración y digo, mi tío regresó, será admiración. Mi tío regresó. Entonces, tenemos oración imperativa. Luciana canta, fuimos a comprar naranjas, sus intervenciones merecen reconocimiento. Quizá el respeto sea importante en una amistad. Entonces, la oración imperativa corresponde a ver, fuimos imperativa. A ver, tenemos ahí imperativa. Fuimos, ya. Tenemos ahí oración imperativa. A ver, anotamos ahí. Sus intervenciones merecen reconocimiento. Bien, merecen reconocimiento. Ahora, en interrogativa, fuimos a comprar naranjas. Entonces, ahí en reelaborar, anota acá, fuimos a comprar naranjas, pero en signo de interrogación. Fuimos a comprar naranjas, será el signo de interrogación. Y se convierte en oración imperativa. Se convierte en oración imperativa. Ahora, en dubitativa, de duda. Aquí, quizá el respeto sea importante en una amistad. Entonces, acá oración de dubitativa será, quizá el respeto sea importante en una amistad. ¿Ya? Enunciativa. Acá agregamos, Luciana canta. Ya, a ver, vamos a ver. Fuimos a comprar naranjas. A ver. Ya, acá puede ser Luciana canta o mi tío regresó así como están. Se convierte en enunciativa. Si yo le quito a mi tío regresó sin signo de admiración, corresponde a enunciativa. ¿No? A oración enunciativa. Mi tío regresó, nada más. ¿Sí? Entonces, con esto estamos finalizando. En la clase de asesoramiento voy a desarrollar la clase sobre este tema con diapositivas. Y antes de esa hora voy a subir la diapositiva. O sea, la continuación de esta clase, en la hora de asesoramiento a las 2, voy a trabajar con diapositivas. Esas diapositivas voy a subirlos a la... Bien. ¿Alguna duda, alguna al respecto? Pues voy a ampliar este tema sobre las oraciones simples y las oraciones compuestas. Oraciones simples y compuestas en ese entorno, básicamente. Bien,
Entonces, con esto quiero recapitular de que las oraciones interrogativas irán entre signos de interrogación y algunas frases, no todas las frases, porque yo digo, ¿por qué desarrollamos este tema? Entonces, en ese caso, no solo el signo de interrogación, sino también la locución ¿por qué? Es de pregunta. Bien, entonces las oraciones con signo de admiración son oraciones exclamativas, de sorpresa, ¿no? O llámese de inopinadas, ¿ya? Entonces llevan signo. Entonces luego, las oraciones que utilizan quizá, tal vez, serán oraciones dubitativas, de duda. Bien, entonces, otra, por ejemplo, la oración enunciativa puede dividirse en simple y compuesto. Entonces, en simple será, ¿no? Francisco lleva una manzana para su hermana. En negativa diré, Francisco no lleva una manzana para su hermana. Entonces, afirmativo o negativo. Bien. Entonces, veamos lo siguiente. También las oraciones obedecen a un estado anímico. Dentro de ese estado anímico mayormente están los signos de admiración y algunas veces de pregunta o interrogante. Entonces, ahora reescribirlas quiere decir que vuelvo a escribirlo, pero ya haciendo algunas correcciones al respecto. Algunas correcciones al respecto. Entonces, de aquí, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces es además, por ejemplo, de acuerdo al estado anímico de la persona, las oraciones podrán ser enunciativas. Las enunciativas se Profesor, clasificarán. Pregunta Andrés. en la pregunta 6, A ver, vamos a ver a la pregunta que 6. discrimina, subraya la oración subordinada al Ay, ay, ay. texto. Vamos a leer ¿Qué acá. significa? Ayer por la tarde, Camila compró una bicicleta. Punto seguido, su padre la acompañó. Punto seguido, ella escogió una bicicleta azul que le gustó mucho. ¿Qué vamos a subrayar? Que le gustó mucho. Esa es la oración subordinada. Ya. Ya, entonces, ahí estamos. Ah, está bien, profesor. Ya, entonces, ahí básicamente, importante, estos son temas de gramática, ¿no? Entonces, ¿para qué se estudia el análisis oracional? Para saber cómo estamos estructurando, no, cómo lo estamos diciendo y cómo nos estamos desempeñando en el tránsito de la comunicación mediante textos o versiones de una persona, que es por esta situación de la pandemia, se restringen muchas cosas, entonces más es con la participación de alguna manera activa de los niños, como ustedes lo hacen, infaliblemente. Entonces, el tema de oraciones es amplio, esto solamente es una mínima parte. De aquí vendría la oración compuesta, que es bastante larga, ¿no? Solo el tiempo nos permitirá poder acabar con este eh, cetáceo o monstruo. Entonces, necesariamente los verbos que se insertan en la oración con la finalidad de tener un sentido completo en esa estructura. Entonces, el verbo debe estar conjugado y algunas veces estará acompañado de un verbo auxiliar. ¿Sí? Un verbo auxiliar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Mae? Ya, bien. Entonces, con esto voy a cerrar la sala, ya teniendo los 40 minutos. Entonces, esperaría. Entonces, en la hora de asesoramiento vamos a trabajar con diapositivas sobre este tema, la oración y sus clases. Bien. Entonces, no habiendo más preguntas, voy a cerrar la sala. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Ninguna, profesor. Ya, muy bien.